todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida. Bienvenidos una vez más a este espacio de conversaciones para alimentar tu vida. Hoy vamos a conversar con Ismael García. Vamos a conversar, él me ha dado una frase para resumir un poco la conversación, que es una frase muy simbólica para él, que luego nos contará por qué, que se llama Todo está en ti. Entonces, dentro de este epígrafe, pues vamos a hablar de distintas cosas que nosotros tenemos internamente que podemos poner fuera, en el exterior, para acompañar a otros seres y para acompañarnos a nosotros mismos. Antes de nada, decir que Ismael es coach integrativo, tiene formación en coaching integral y programación neurolingüística y aparte tiene una formación previa, es diplomado en turismo y licenciado en ciencias del trabajo. Antes de nada, pues darte la bienvenida, Ismael, muchas gracias por sumarte a este espacio. Muchas gracias a ti, Nieves, y enhorabuena por crear este espacio de conexión y de poder abrir una ventanita a un lado profundo del ser a otras personas, ¿no? Así que mi reconocimiento, enhorabuena y gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y mira, para las personas que no te conocen, lo primero que me gustaría que nos contaras un poco es, bueno, ¿quién es Ismael García? ¿Quién eres? Que nos hables un poquito de ti. Bueno, realmente es una pregunta que siempre me incomoda mucho y, bueno, como la mayor parte de las personas, imagino que hacer un autoanálisis y definirse es algo verdaderamente difícil, ¿no? Porque uno al final tiene una visión muy secada de uno mismo, muy subjetiva, no puede ser de otra manera. Ajá. Y normalmente tendemos a, desde mi punto de vista, a hacer una asociación errónea, a recurrir a una identificación que no es adecuada con lo que realmente somos, ¿no? Entonces, bueno, te podría decir que soy Ismael García Ruiz, que mido tanto, que mi profesión, lo que pone en mi carnet de identidad, que es lo que habitualmente todos hacemos, ¿no? Para responder a esa pregunta. Nuestras creencias, si soy socialista o si soy católico o agnóstico, no, Ajá. lo típico, ¿no? Pero creo que cuando uno se define hay que ir mucho más allá y trascender lo evidente, ¿no? Y con lo que normalmente nos identificamos a partir de nuestras creencias, nuestros valores, nuestros condicionamientos, en definitiva, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que definirme de alguna manera acorde a esa profundidad que creo que requiere esa pregunta, pues diría que soy un buscador de lo verdaderamente esencial en la vida, ¿no? De lo que va más allá de lo evidente, de lo que podemos percibir con los sentidos. Soy, bueno, pues un aprendiz que intenta ir, pues eso, aprendiendo de todo lo que me va sucediendo y de la interpretación lo más adecuada posible de lo que la vida me va mostrando a partir del aprendizaje que puedo realizar en cada momento. Wow, qué bonito, me gusta mucho, es una definición muy, muy profunda y que abre mucho a la conversación que vamos a tener a partir de este momento. Bueno, antes también de entrar te voy a hacer viajar un poquito al pasado, pero antes de eso, me gustaría que nos contaras, porque mira, hoy en día siento que se están poniendo de moda algunos términos que como que están un poco ahí, que son como un poco etéreos, ¿no? Que nadie sabe muy bien lo que es, que realmente no hay una definición clara. Y bueno, ya que te tenemos aquí, me gustaría que nos contaras qué es, qué significa o qué implica el término coach, porque es un término que está, como decía, muy en auge, ¿no? Incluso health coach, bueno, determinados adjetivos detrás. Yo sé que además tú no te identificas mucho con ese concepto, pero a veces para definirnos, a veces sí que utilizamos alguna etiqueta, ¿no? Para asociar un poco qué estamos haciendo o qué compartimos. Y ya que te tenemos aquí, me gustaría que nos dijeras qué es ser coach. Primero, qué es, un poco así como una definición más, como más estructurada. Luego, realmente, ¿qué se estudia en la formación de coach? ¿Cuáles son los contenidos que se estudian para después poderte poner al servicio y acompañar a otros seres? Y en último lugar, y para mí la más importante, es ¿qué es para ti? ¿Qué significa o qué implica para ti ser coach? Ok. Bueno, como tú bien dices, y bien sabes porque me conoces, no me identifico mucho con el concepto de coach porque creo que en cierto modo sesga la visión terapéutica, acota en cierto grado, ¿no? Y además es un concepto que está muy de moda y que quizá etiqueta en exceso. Por eso no me identifico mucho con el concepto de coach, aunque de alguna manera, como tú dices, es necesario
utilizar términos para entendernos la sociedad, ¿no? Y quizás sea el que en cierto grado se pueda adecuar a que no me sienta identificado plenamente, para que la gente entienda un poco lo que hago. Okay. Pero como tú bien dices, hay infinitos, bueno, infinitos, ¿no? Muchísimos tipos de coach, coach personal, coach para encontrar trabajo, coach deportivo, coach incluso familiar, me parece. Yo creo que el coach, si se entiende al ser humano como un ser multidimensional, holístico, como yo lo entiendo y creo que debe ser entendido, no se puede parcelar al ser humano, no se puede o no se debiera si se quiere entender en su totalidad. El acotar una parte del ser humano para trabajarla de manera aislada condiciona el resto de las partes que conforman la totalidad del ser humano. Y bueno, en cierto grado, cuando trabajas un aspecto de una persona, el resto de los aspectos se ven trabajados y de manera... ha de ser así, ¿no? Si tú trabajas una parte de tu personalidad, el resto de aspectos de la persona también se verán variados. Habrá una repercusión en el resto de las parcelas de la persona. Por eso, normalmente, el término coach, siempre mucha gente dice, ¿pero eres coach de qué tipo? ¿Personal? ¿Integrativo? Yo interpreto el mundo del coach como un acompañamiento. En realidad, eso es, voy a definirte inicialmente qué es coach, y así contesto tu pregunta. El coaching es un acompañamiento a medida a una persona en un momento determinado de su vida en función de las necesidades que traslada para la consecución generalmente de un objetivo, no suele ser más de uno. Okay. Normalmente. Y lo que hace el coach es acompañar en ese proceso para partir de la potencialidad que la persona que recibe el coach ya tiene en sí misma, a partir de sus recursos y sus habilidades, sacar ese potencial, hacérselo descubrir, digamos, conectar con esa capacidad interna potencial que ya existe en él, ¿no? O en ella. Es un poco la función del coach. Por eso el coach, desde el inglés, sería la persona que dirige, el coach y la persona que es dirigida, pero el motor, o si usamos el símil de los caballos, si fuéramos en un caballo, la rienda la lleva el coach iba sentado atrás, pero los caballos, el potencial, son las capacidades de la persona que recibe el coaching, digamos, ¿no? Okay. Eso está ya en el individuo. Lo único que hacemos es reconducirlo y ponerlo de relieve. La última pregunta, creo que te he respondido a dos. Que te definiera un poco qué es el coach sí, y cómo yo lo veía, cómo yo lo vivía y por qué yo no me identificaba. Creo que te he respondido. Y la otra era que he estudiado. Sí, a partir que se suele estudiar en la formación de coach y PNL que yo también he hecho. Bueno, pues principalmente para poner en evidencia esas habilidades y recursos que la persona tiene, pues aprendes estrategias, líneas de acción para reestructurar el sistema de creencias que tiene asentado la persona, para reconducirlo, para poder conectar con su máximo potencial, como digo. Porque muchas veces funcionamos a nivel mental desde la limitación que nuestro sistema de creencias nos hace ver la realidad. Y esos son órdenes incuestionables que permanecen en el ser humano, que sí que podemos plantearnos, cuestionar nuestra forma de pensar, pero no nos cuestionamos habitualmente cuáles son las creencias de base que originan esos pensamientos. Y es ahí a donde hay que ir, ¿no? Porque las creencias pues comienzan con la niñez o con la edad más temprana a partir de lo que vemos, oímos, experimentamos y sobre todo lo que nuestro entorno social y familiar nos traslada. Entonces, si desde pequeñitos nos están diciendo o nos están trasladando una creencia acerca de nosotros mismos, y luego empezamos a vivir a partir de esa creencia sin cuestionarla, viviremos acotados en ese sentido, en ese aspecto, desde esa creencia limitante. Entonces, a partir de ese ejercicio desde el coaching, lo que se intenta o lo que yo intento es volver a mirar esas creencias asentadas que se dan por hecho y que condicionan en gran medida la forma de ver la realidad, las decisiones que tomamos y la forma de vivir.
Vale, ahí ya por lo menos nos queda un poco más claro porque lo que comentaba, ¿no? Que a veces es como lo que decías, ¿no? Coach de salud, coach de alimentación, coach de negocios, coach... Entonces, bueno, por lo menos ya nos queda un poco más clara cuál sería un poco la función, aunque luego a lo mejor la aplicación en un campo, en un área, sea determinada o diferente a otra, ¿no? Pero por lo menos la función ya nos ha quedado un poquito más clara. Vale, pues ya que conocemos un poco quién es Ismael y cuál es un poco el cometido y la función de un coach, te voy a pedir que hagamos un pequeño viaje al pasado, Ismael. Para las personas que no nos conocen, que algunas de las que nos están viendo estoy segura de que nos conocen bien, vamos a ir unos años atrás, unos cuantos años atrás ya, y nos vamos a ir a dar un paseo por las nubes, ¿no? Ismael y yo, para los que no sabéis de nuestra historia pasada, pues coincidimos un día en un avión, vestidos de uniforme, trabajando para la misma compañía aérea. Y recuerdo muy bien ese día, Ismael, porque estábamos los dos sintiendo como el mismo llamado interno, ¿no? Recuerdo que coincidimos, congeniamos, nos fuimos a dar un paseo por la playa nada menos de Río de Janeiro y perfectamente recuerdo cómo empezamos a compartir, como estoy en un momento de mi vida en el que estoy sintiendo la necesidad de gestar un cambio importante, siento que la forma en la que me estoy compartiendo ya no soy yo, pero tampoco sé muy bien hacia dónde ir, ¿no? Estábamos como en un momento ahí de vorágine interna en el que teníamos claro que el camino que estábamos recorriendo ya no tocaba y queríamos compartirnos desde otro lugar, ¿no? Y construirnos internamente desde otro sitio. Entonces, te llevo a ese momento y también llevo un poco a quienes nos escuchan a este momento porque hay un tiempo que pasa desde que uno internamente siente esa llamada de cambio, esa necesidad de transformar o transmutar cosas que lleva haciendo durante mucho tiempo, pensando, sintiendo, hasta que realmente ese cambio se puede ver plasmado, ¿no? En el exterior. Entonces, me gustaría que tú te sitúes en aquel día, en ese paseo de la playa, y hagas como un pequeño recorrido mental hasta este momento en el que estamos conversando tú y yo, y nos cuentes un poco cómo ha sido el proceso de cambio, si ya lo has gestado del todo, si estás en el proceso de cambio todavía, y cómo se ha producido, cómo lo has vivido, para que las personas que seguramente que nos estén escuchando, que tengan esa llamada interna, bueno, pues se conecten con que todo es posible, ¿no? Si uno quiere. Vale, voy a intentar sintetizar porque por ahora cuando me preguntas podría estar hablando muchísimo Claro, tiempo, pero voy a intentar sintetizar y ajustarme a lo que me pide. Creo que son más de 10 años lo que me tengo que retrotraer en el tiempo, sí, totalmente. seguro. No sé si Sí. 12, 13 aproximadamente. Y la verdad, hacer un balance de mi vida desde entonces es difícil porque han pasado muchas cosas. Bueno, como la vida de todas las personas en más de 10 años, Totalmente. ¿no? Pero comienzo por decirte que efectivamente teníamos ese sentido, los dos coincidimos. Eh, y lo primero que he de decir es que nada en la vida es casual, nada responde al azar, nada responde a la casualidad. Todo tiene una razón de ser, aunque a nivel racional no lo entendamos, no lo comprendamos. Nuestra mente, por muy sobrevalorada que la tengamos, en muchas ocasiones no da para tanto. Y evidentemente, desde ahí interpreto ese encuentro y todo lo que acontece en mi vida, ¿no? Recuerdo perfectamente que coincidimos, evidentemente, en el avión yendo a Río de Janeiro, trabajando, pero el primer contacto, porque ya sabemos que en el avión son a lo mejor 12, 11, 10 horas de vuelo, no recuerdo a Río, pero probablemente menos 9, no sé exactamente, Yo no me acuerdo pero ya. tú lo has olvidado, sí, mejor, sí. No, no da tiempo en muchas ocasiones casi a conversar entre nosotros, ¿no? Llevamos un ritmo frenético y claro, coincidimos en el desayuno. Recuerdo que fue en el desayuno en aquel hotel con aquellas vistas a Copacabana impresionantes, Totalmente. que bueno, es paradisíaco aquel hotel y luego coincidimos en un paseo, en la playa estuvimos paseando por Copacabana. Y seguramente, como digo, no seguramente no estoy seguro de que no fue una coincidencia, una casualidad, porque a partir de ahí se inició una amistad Mm, y, y hasta hoy, ¿no? Fíjate hoy lo que es totalmente. como en qué lugar de encuentro estamos, ¿no? En algo diametralmente opuesto a lo que inicialmente nos hizo contactar el uno con el otro. Pero como te digo,
sí que yo estaba en un momento, en un punto de inflexión, pero aún, muchas veces digo que cuando llega un momento en que uno se cansa de uno mismo a tal grado ya, Ah, qué bueno. que la vida te exige un cambio de manera ya que no lo puedes posponer más en el tiempo. Ujú. Yo no había llegado a ese momento aún. Yo Entonces, sí, yo pues te sí. quiero decir, sí, y me consta, lo sé, porque, bueno, tuvimos mucha conversación a posteriori, pero cambios reales yo no hice en mi vida hasta más adelante en el tiempo. El dolor que tan detestado es en en la sociedad occidental, para mí es la mayor palanca de cambio, es lo que de una manera más evidente te saca de la zona de confort. Esa zona de confort, muchas veces falso confort, en el que la mayor parte del tiempo los seres humanos vivimos dentro de una queja relativa, pero nos conformamos porque nos compensa. Pero cuando uno siente un verdadero dolor de ese sentir que dice, ya no puedo más con esto, o tengo que dar un giro a mi vida porque ya no hay esa compensación que hasta ese momento a uno le valía la pena seguir como hasta ese momento, pues ya la vida te requiere de un cambio y sí que ya hace 5 años, pues con mi separación, se puede decir que ahí vino el verdadero punto de inflexión, de mirarme a mí y no desde el victimismo, sino desde la responsabilidad, ver qué estaba a mi alcance, cómo quería yo vivir, hacia dónde quería dirigir mi vida, qué estaba en mis manos el poder cambiar, qué elegía como preferente, como prioridad en mi vida. Y ese es el ejercicio, creo que en definitiva uno ha de hacer a nivel profundo cuando quiere generar un cambio en su vida y dirigir hacia otro lugar su manera, su forma de vivir y de sentir. Y ese se puede decir, me he ido en el tiempo, el punto de inflexión real fue hace como 3 años, la separación, aunque la separación es de un día para otro, hay un proceso. Y sí que hace 3 años ya se puede decir que fue ese punto de inflexión que hizo que mi vida girara. Y no sé si ya he alcanzado un grado de cambio importante que pueda decir que mi vida ha girado. Yo creo que sí. Y no sé, en ese sentido, en qué fase podría decir que estoy del proceso de cambio, pero creo que bastante avanzado, porque sí que he modificado cosas importantes en mi vida Ujú. a partir de esa toma de conciencia de qué me hacía bien a mí y cómo quería vivir. Ujú. Mira, por ejemplo, en relación a... Lo comento un poco por lo que te decía, porque mira, yo en consulta también me encuentro muchas veces con este dilema en las personas, ¿no? Tienen claro que así no pueden seguir, pero uno, no saben qué hacer para gestar un ¿Cómo? cambio, y dos, la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, la propia autoimagen, las propias autolimitaciones que nosotros nos ponemos frenan el impulso de ese cambio, ¿no? Entonces, te pregunto esto porque, mira, en mi caso es verdad que luego también la naturaleza de las personas, cuando yo conocí los temperamentos y los elementos, fue algo que me ayudó mucho a desarrollar psicología interna y externa, porque no es lo mismo una persona que tenga un elemento fuego predominante que una persona que tenga tierra, porque la toma de decisiones en un fuego es así, en una tierra es mucho más meditada. Entonces, en esa comparativa entre tú y yo, es verdad que yo salí de la compañía hace muchos, muchos años ya, que ya ni me acuerdo, fíjate, de cuántas horas de vuelo, y tú ahí sí que sigues de momento, pero estás en un proceso en el que hay un final como mucho más marcado, porque tu atención, tu dirección, tu intención está ya completamente puesta y comprometida con otras cosas, ¿no? Entonces, ahí me refiero, te lo digo porque pareciera que mucha gente se frustra porque siente el deseo de cambio y pareciera que el cambio se tiene que dar ya, mañana. Como dirían los fuegos, yo lo quiero para antes de ayer, si puede ser. Y a veces los procesos requieren de tiempo, ¿no? Necesitan madurar, necesitan... Y bueno, pues ya simplemente virar tu atención, poner tu intención en otro lugar, aunque en la forma estructurada externa no hay un cambio, ya hay un cambio interno, que es el que va a propiciar que en el exterior termine cambiando. Entonces, a eso me refería. ¿En qué punto estás? ¿Y cómo lo vives? Porque lo que tú decías, ¿no? En 10 años pasan muchas, 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 muchas cosas, ¿no? Pero al margen de que haya cosas que no nos sea agradable vivir, como decías antes al principio de conversar, no hay nada que sea casual
y todo tiene un sentido profundo de transformación en nuestra vida para llevarnos a ese punto que nosotros ansiamos alcanzar, ¿no? Entonces, ahí me refiero, ¿cómo has vivido tú el proceso? ¿Es un proceso en el que, a pesar de que haya momentos difíciles, lo has vivido con aceptación, con amor, con compasión, con comprensión? Eso es lo que me gustaría que nos compartieras para inspirar a otras personas que estén en ese punto de saltar al vacío, como yo digo, ¿no? Sin saber si hay tierra debajo. Vale. Como me vuelven a venir un montón de ideas, a ver si no se me pasa ninguna. En primer lugar, todos merecemos una vida en la que sintamos fluidez, alegría, paz interna, serenidad, y está al alcance de todos nosotros. En muchas ocasiones, por ser breve, no podemos en el momento actual llevarlo a cabo o realizar una modificación en nuestras vidas que nos aporte todas esas sensaciones. Pero sí podemos modificar el cómo hacerlo. A nivel laboral, eso define muy bien el lugar en el que estoy yo, a nivel laboral, con la continuidad en aviación. A día de hoy no puedo. Siempre se puede, ¿no? Pero bueno, digamos que hay una resistencia a la que yo la atribuyo pues, a una serie de planteamientos que no vienen al caso, pero sí puedo modificar mi actitud hacia esa realidad, el cómo vivirlo, el cómo afrontarlo. Hay una frase muy bonita que dice, haz aquello que te aporta amor, no recuerdo cómo es la frase, haz aquello que te aporta felicidad. No es así, es como algo así como... Ama aquello, haz aquello que te haga vibrar en el amor, pero si no puede ser así, ama aquello que haces. Creo que he conseguido llegar a la frase. Es decir, si no podemos modificar nuestra realidad, al menos modificar la actitud hacia esa realidad, hasta que podamos modificarla. Claro, qué bueno. Me habías preguntado, perdona Nieves, porque al decir esto se me ha ido un poco lo que te quería hablar, era el tema de la... ¿Cómo lo habías vivido tú el proceso? ¿Cómo lo he vivido yo? Estabas viviendo? Sí. Inicialmente, desde el victimismo. Digamos que ese punto de inflexión y ese cambio radical en mi vida lo viví desde el victimismo. Como tradicionalmente los seres humanos vivimos cualquier cambio profundo que no entendemos, que no aceptamos, que rechazamos, al que tenemos resistencia. Pero tenía dos opciones, o estar amargado y sufriendo y victimizándome, o tomar las riendas de mi vida y entender cómo podía, qué estaba a mi alcance para poder vivir de otra manera y redirigir mi vida hacia un lugar donde yo tuviera esa plenitud que no había tenido en la última etapa de mi vida. Claro. Y esa es la mayor lección que yo aprendí, que podemos vivir la vida desde el victimismo, desde la responsabilidad, desde creer que todo depende de algo externo, poniendo el foco fuera, desde la queja, desde el victimismo, que no es más que la gasolina del ego en cierto grado, o desde la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo yo interpreto esta realidad? ¿Cómo yo enfoco lo que me está sucediendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? Y siempre hay oportunidades. Desde qué vocabulario asigna uno a lo que está sucediendo, qué interpretación y qué significado otorga, y qué lenguaje interno, qué comunicación, como tú has dicho, la mayor parte de las veces nos autolimitamos internamente muchísimo, tenemos un concepto de nosotros mismos muy bajo. Probablemente el mayor enemigo nunca esté fuera, sino dentro de nosotros. Y hay una voz interna que generalmente es esa mente limitante, ese ego, que te dice, ¿para qué? ¿Qué necesidad tiene? Con lo bien que estás tú aquí, pero ¿y qué van a pensar de ti? ¿Y si te van a juzgar? Eso no es más que el ego y la mente limitante diciéndonos, no salgas de la zona de confort, no estás tan mal. Porque para ellos todo lo que sale de la zona de confort, todo lo novedoso es una amenaza. Y como tal, intentan rechazarla, ¿no? Pero generalmente, fuera de esa zona de confort donde está todo un mundo de posibilidades, mucho más amplia de la que imagináramos en inicio,
y en la que podemos obtener pues, una vida mucho más reconfortante, más plena y de mayor conexión con lo que verdaderamente somos y con nuestra verdadera esencia. Ahí reside también en gran medida, en esa conexión con uno mismo, el darse cuenta de cuál es, en última instancia, el propósito que cada uno tiene en esta vida. Yo considero que hay algo dentro de cada uno que tiene un potencial enorme y que le diferencia del resto. Y hay que conectar con esa parte de uno. Si uno cierra los ojos y dice, ¿qué hay en el día a día o en mi vida cotidiana que cuando yo hago no pasa el tiempo? ¿No? Que me hace conectar con esas emociones que te decía antes de fluidez, de alegría, de paz interna. Y eso va muy en la línea de entender cuál es el propósito, la misión de cada uno, aquello para lo que tiene un máximo potencial y que generalmente enlaza con el dar a los demás, ¿no? Con el dar lo mejor de uno mismo a los demás. Y parte de ese proceso mío personal enlaza con esto que te hablo, ¿no? Con haberme dado cuenta de qué manera podía yo, a partir del aprendizaje y el proceso personal de transformación que había sufrido, aportar mi granito de arena desde lo que a mí me había servido a otras personas que pudieran estar pasando un proceso similar. Por supuesto, de la máxima humildad y bueno, desde el corazón, como intento poner en todo lo que hago, pero esa es mi intención. Esa es mi intención. Mira, voy a rescatar dos cosas que me han encantado. Una de ellas, que es El mayor enemigo está dentro de nosotros. Hay una película que invito desde aquí a que la gente vea, si no la ha visto, que se llama Revolver, que dice una frase que a mí me impactó muchísimo. He visto la película varias veces, que dice: el mayor de tus enemigos está dentro de todas y cada una de vuestras cabezas, ¿no? Y habla precisamente del ego, que ahora voy a aprovechar y voy a enlazar para preguntarte sobre eso. Es una película antigua que es una alegoría del ego, de cómo funciona, de esas voces en nuestra cabeza que nos dicen no eres capaz, no tal, ¿no? Que están ahí como en ruido mental ensordecedor, como yo digo. Entonces, bueno, invito desde ahí a que esa película se vea porque se le puede sacar mucha chicha a la película. Y luego otra de las cosas es precisamente eso, ¿no? El tener la sensación de perder la noción del tiempo. Yo eso en la consulta también lo digo mucho cuando la persona me dice, es que ya no puedo hacer lo que estoy haciendo, pero no sé qué he venido a hacer. Pues precisamente yo lo utilizo también así, ¿no? Que te hace perder la sensación del tiempo, ¿no? Que de repente miras el reloj y dices, no puede ser que hayan pasado 3 horas o 4 horas o 5 horas, ¿no? Entonces, esos dos aspectos, bueno, los quería rescatar sobre todo por el tema de la película, por si alguien quiere echarle un vistazo y comentamos. Yo, quien quiera que me contacte luego y comentamos, que es una película muy interesante. Y mira, en relación a eso sí que te voy a preguntar, por lo mismo que te decía antes al principio de lo del coach, también es como que hay muchos conceptos, ¿no? que se tratan muchas veces o se tocan desde una parte un poco como de moda superficial, ¿no? Sin saber muy bien qué es lo que define, de qué estamos hablando. Entonces, me gustaría, si puede ser, aprovechar la oportunidad de que estás aquí para que nos cuentes un poco precisamente eso, ¿no? Conceptos como ego, como la parte esencial, como el ser, la sombra. Pero para darle un poco de estructura, si te parece, Ismael, voy primero a rescatar una frase de tu página web, ¿vale? Que me gustó mucho y que voy a leer literal, si me lo permites. Dice así: la vida me ha mostrado que no somos lo que vemos ni lo que pensamos. Dentro de nosotros hay una energía con un potencial que desconocemos y que nos hace infinitamente poderosos. Bueno, me encantó porque realmente resueno muchísimo con esto, ¿no? Y realmente siento que hay un potencial interno esperando a salir y a ser desplegado, como decía Antonio Blay. Y si no somos ni lo que vemos ni lo que pensamos, ¿qué es lo que somos entonces? Cuéntanos un poco, danos un poco de luz. Eso me tenía que coger un bolígrafo, ir apuntado y luego se me olvidan. Son muchas cosas las que me dice a la vez, pero creo que esta vez la he cogido toda. A ver si consigo. Si no, yo te lo recuerdo, no pasa nada. Mira, hay una frase por ahí también de un autor francés, no recuerdo el nombre, Pierre, no me acuerdo el nombre, que dice algo así como: no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales viviendo experiencias corpóreas.
Ujú. Esto enlaza con el ego, lo que somos realmente, lo que no somos, con lo que nos identificamos y, claro, una de las tres grandes preguntas del ser humano, de toda la historia de la humanidad, es ¿quiénes somos? ¿No? Aparte Ujú. de a dónde vamos, de dónde venimos, ¿quiénes somos? Por eso cuando me has preguntado inicialmente ¿quién eres? Bueno, pues es que esto da para horas y horas y claro, el punto de partida ha de ser inicialmente el del autoconocimiento, el de conocerse a uno mismo, el de saber quién es uno realmente. No podemos dirigirnos hacia ningún lugar sin que el punto de partida sea el de verdaderamente saber quiénes somos, ¿no? Es la llave, el autoconocimiento es la llave para todo. Ya lo decían en la griega clásica, ¿no? Conócete como paso inicial para todo lo demás. Claro, el ego, la mente limitante, el miedo, la zona de confort son conceptos que van de la mano. Entre ellos anda el juego, entre ellos lo manejan todo, ¿no? Y como no sabemos quiénes somos, pues nos perdemos y entonces hay una voz que te dice, haz esto para que se te reconozca. No hagas eso porque se te va a juzgar y señalar. En fin, el ego es ese mecanismo de defensa que nos tiene en alerta constantemente para protegernos. Es ignorancia, es inconsciencia, es esa máscara, ese personaje, esa personalidad que adoptamos a partir de las creencias, los condicionamientos que, como te he dicho antes, vamos adquiriendo a lo largo de nuestro proceso vital. Es egocentrismo, es materialismo, es todo aquello que nos genera una falsa identidad. Ajá. Ego viene del latín y quiere decir yo en latín. Pero, claro, como no conocemos nuestra verdadera identidad, nos perdemos y nos identificamos con todo eso que he mencionado, que nos hace creer nuestro ego que somos. También no se puede hablar de mente o mente limitante, como a mí me gusta llamarla, sin hablar del tiempo, el tiempo psicológico. Antes has hablado tú del pasado y el ser humano en gran medida vive de manera compulsiva, retrotrayéndose constantemente al pasado o redirigiéndose al futuro y dejando de estar y vivir en el momento presente, en el aquí y el ahora, que es el único real y el único desde el cual podemos manejar nuestra vida y dirigirla hacia el lugar que deseemos. Pero vivimos, como te digo, rememorando o adelantándonos al futuro, rememorando el pasado o adelantándonos a lo que está por llegar. Y entonces entendemos que lo hacemos así porque el pasado nos da una identidad, en muchas ocasiones una falsa identidad porque uno no es el que fue y cuando nos vamos al futuro nos da una promesa de salvación. Pero eso lo único que hace es nuevamente alejarnos de la hora. Claro. Y la verdadera identidad del ser la verdadera identidad del ser, que está en el ser, solo podemos encontrarla en ausencia de tiempo psicológico, es decir, cuando no estamos a nivel mental yéndonos al pasado ni yéndonos al futuro. Ujú. Ahí es donde procede la verdadera identidad del ser. Acallando la mente, acallando ese ruido mental y dejando de vivir de esa manera, desde el ruido mental, desde el juicio y conectando con nuestra verdadera esencia. De esa manera, bueno, pues podemos entender el ego como esa falsa identificación, como todo eso que he mencionado antes, que realmente no somos y con lo que nos identificamos. Como mecanismo de defensa, conecta directamente con la sombra. La sombra es ese lado oscuro que todos tenemos, esos defectos, esas áreas de mejora, esas cualidades en potencia y esos demonios internos también que no son más que conductas irracionales que tenemos a partir de esos traumas, esas heridas no sanadas. Ajá. Con lo cual, el ego conecta con la sombra y funciona como mecanismo de defensa, en lugar de conectar con nuestro verdadero ser y poner luz en esa sombra. La sombra no es más que una carencia de luz.
Con lo cual, no hay que anularla, no hay que taparla, no hay que esconderla, sino todo lo contrario. Las personas más elevadas espiritualmente, los verdaderos maestros de todos sabemos cuando vemos a un gran maestro que desprende luz, son las personas que han abrazado sus sombras, no son personas que han rehuido sombras, sino justamente lo contrario, que la han mirado de frente, la han abrazado, la han aceptado. Y las personas más compungidas, por contra, son las que rehuyen de la sombra, ¿no? Por lo tanto, hemos de entender que en todo ser humano hay un lugar donde hay sombra, hay luces y hay sombras, y no pasa nada, hay que aceptarlo, ¿no? Aceptarlo, abrazarlo, y desde que forma parte de nosotros, de la totalidad que somos, ¿no? Así que bueno, creo que te he hablado de la mente limitante, del tiempo psicológico, de cómo funcionamos continuamente yendo al pasado y al futuro, y del ego. Al mismo tiempo me hablas de la incertidumbre, la inquietud que tan presente está ahora en la sociedad. Cuando vivimos anticipándonos al futuro, caemos en la incertidumbre porque no podemos manejar algo desde el presente que está por llegar. Entonces eso nos genera ansiedad. Y cuando estamos en el pasado nos vienen emociones de tristeza, de anhelo, porque de depresión en definitiva. Si te fijas en la sociedad, la depresión y la ansiedad son dos cosas que están a la orden del día. La mayor parte de las consultas médicas, pues aparece gente que tiene problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, en gran medida, la sanación de esa parte de la persona pasa por conectar con el aquí y el ahora. Dejar de ir continuamente al pasado y al futuro, que nos van a conectar con emociones dolorosas, de alta densidad. Vale, es que no te quería cortar, pensé que ibas a seguir. Vale. Sí, fíjate que el sistema simpático, sistema nervioso simpático y parasimpático, sí. Están las amígdalas, que enseguida cuando la persona siente, porque puede que no haya una realidad de incertidumbre, puede que no sea realidad, pero la persona vive desde la angustia, de la ansiedad, de la incertidumbre, la vida como una realidad propia, salta las alertas y el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de mandar riego sanguíneo a la parte prefrontal del cerebro, de aprender, de comprender, de crear, se para, ¿no? Porque hay un exceso de riego sanguíneo, de funcionamiento del sistema nervioso parasimpático, simpático, y el sistema nervioso parasimpático queda anulado en pro de que el simpático funcione para adaptarse a la amenaza, a lo que interpreta como amenaza. Creo que hay un estudio por ahí que el 70%, 80% de las consultas que realizó Harvard, el 70-80% de las consultas médicas, como te decía, venía por alteraciones a ese nivel del sistema simpático y parasimpático, de que no funcionaban de manera acorde el uno con el otro, equilibrada, ¿no? Así que fíjate, es importante, y también enlaza con el funcionamiento adecuado del aparato digestivo, que me consta que tú también lo estás empezando a trabajar en profundidad. O sea que... Sí, es justo quería hacer una pequeña aclaración porque este espacio, bueno, pues está abierto a todo tipo de personas. Habrá personas que sean profesionales y que comprendan perfectamente los conceptos de sistema nervioso simpático y parasimpático, pero otras personas no. Entonces a mí siempre me gusta explicarlo de una forma muy sencilla, en cosas cotidianas del día a día, para que una persona pueda saber si está en simpaticotonía, es decir, en un exceso de funcionamiento del sistema simpático, o en parasimpaticotonía. Es muy fácil de saber. Si una persona tiene alteraciones de sueño, alteraciones digestivas y alteraciones en el tránsito intestinal, rápidamente sabemos que el sistema nervioso parasimpático está alterado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de simpático. ¿Cuál es el simpático? El que tiene que ver con la activación, con todo lo que tiene que ver con una puesta en marcha de acción muy rápida. Es decir, voy por la calle, siento que me va a pillar un coche y todo mi sistema tiene que responder inmediatamente. La sangre se va a las extremidades para salir corriendo y todo lo que tiene que ver con calma, relajación, digestión y sueño se corta. Bueno, pues las personas que tienen mucho estrés y mucha ansiedad
lo que está ocurriendo es que precisamente su sistema parasimpático está inhibido porque uno inhibe al otro. Si yo tengo mucho exceso de uno, por detrimento el otro no funciona bien. Hago esta aclaración porque las personas que no hayan oído hablar nunca de esto, claro, oyen simpático parasimpático y dirán, ah, pues muy bien, pero no sé lo que es, ¿vale? Entonces por eso me gusta hacer esta aclaración y por eso todo lo que tiene que ver con relajación, respiración consciente, meditación, ejercicios de observación, atención, conciencia, nos van a ayudar a equilibrar el funcionamiento simpático-parasimpático. Así que desde aquí meto mi spoiler de siempre, de por favor respirad, respirad conscientemente y relajaos, que es lo más importante para que realmente nuestro sistema nervioso esté en equilibrio. Y ahora ya te sigo dando paso, pero tenía que meter esta cuña publicitaria. Lo has explicado mucho mejor que yo. Bueno, Ismael, voy a seguir con la parte más en el ámbito profesional, ¿vale? La parte que estás ahí más sumergido ahora mismo. Y voy a leer otro fragmento, ¿vale? De tu página web, porque luego te quiero preguntar algo al respecto. Y dice así: mi propósito es mostrarte esta realidad, hacer que te des cuenta de que eres un ser único, merecedor de lo mejor. Ofrezco servicios de coaching, formación y mentoría para personas que desean vivir desde la calma y la plenitud, salir de la incertidumbre y entender para qué aparecen ciertos obstáculos en sus vidas. Ahí es nada, ¿eh? Suena de maravilla, sobre todo en estos momentos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría sobre todo, porque en la página web he visto en algún momento citar crecimiento personal, me gustaría hacer una pequeña reflexión también, y es la siguiente, que podríamos extrapolar a todas las situaciones de la vida, porque claro, a lo mejor el concepto de alegría para ti y para mí es diferente, o el concepto de crecimiento personal para ti y para mí es diferente. Entonces, teniendo en cuenta que cada persona va a hacer una asociación a esa información que nosotros damos ahora, sí me gustaría que al menos tú, desde tu prisma y desde tu intención profesional, nos explicaras ¿en qué consiste el crecimiento personal? ¿Qué es crecer personalmente? Porque entiendo que no está enfocado a que crezca precisamente la persona, es decir, la personalidad, sobre todo en ese sentido. Cuéntanos un poco. Sí, es un poco contradictorio el concepto en sí porque, como digo, la personalidad no es lo que realmente uno es. En ocasiones es lo que cree ser, pero no es lo que en esencia Claro. es. Con lo cual es un poco contradictorio. Para mí el crecimiento personal ¿Sí? es autoconocimiento, es conexión con el verdadero ser, con lo que en esencia uno es. Como te decía al principio, para mí es inconcebible entender al ser humano sin hacerlo como un todo, como un ser multidimensional, holístico. Tendemos normalmente, como me dijiste antes que no mencioné y ahora me acuerdo, a creer que somos, como decía yo en la web, lo que pensamos y lo que vemos. Es decir, nos quedamos en la dimensión mental y en la dimensión física, pero también tenemos una dimensión o un cuerpo energético, emocional, espiritual y hay otros, ¿no? Pero muchas veces en esencia se habla de esos 5. Cuando creemos que somos lo que pensamos, estamos identificándonos con nuestro cuerpo mental. Cuando lo hacemos con lo que vemos, estamos identificando con lo que vemos en un espejo, con nuestro cuerpo físico. Pero estamos obviando que somos algo que trasciende el espacio-tiempo. Algo con lo que intenta identificarnos continuamente la mente limitante y el ego. Porque viven en el miedo y no quieren que nos demos cuenta de que somos seres que no tenemos principio ni fin, nacimiento ni muerte, porque eso supondría desterrar el ego de nuestras vidas. No quiere. Y no quiere. Y como No el quiere ego nos soltar. conoce mejor que nadie, mejor que nuestra pareja, que nuestro mejor amigo, sabe qué decirnos, qué susurrarnos, cómo decirlo y en qué momento para convencernos. Entonces, el crecimiento personal para mí pasa de manera inevitable por autoconocerse, por observarse y por identificarse con la totalidad que uno es. Y para eso tiene que entender que también es un ser espiritual o que en esencia es un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Y es una manera de entender muy adecuadamente que todo lo que ocurre no es sino por algo, que también es por algo, pero y lo más importante, a mí me gusta distinguir el por qué y el para qué, porque en última instancia el para qué te lleva a una dimensión superior de comprensión. Entender que lo que está ocurriendo
aunque pueda ser interpretado como un problema, pongamos un ejemplo, un problema, una situación que aparece en la vida y sorprende y disgusta, en última instancia, más allá de lo que inicialmente sintamos, pensamos a nivel mental, es una oportunidad. Puede ser una oportunidad para, por ejemplo, revisar nuestras creencias, replantearnos cómo vivimos. Si, por ejemplo, perdemos el trabajo, voy a poner un ejemplo, pues en vez de decir ponernos en posición de víctima, hay que ver qué situación me llega ahora, cómo me pone, qué reto me pone la vida o qué malo es mi jefe que no me ha valorado suficientemente y me ha echado, poner el foco en nosotros, desde nuestra responsabilidad, qué podemos hacer, cómo podemos manejarlo, hacia dónde podemos dirigirlo, desde una interpretación más adecuada y se me ha ido lo que iba a decir. Y entender ahora para qué ocurre eso. La vida juega a nuestro favor. Normalmente interpretamos que la vida pues, nos hace putadas hablando mal, ¿no? O nos hace pasarlo mal. No, la vida juega a nuestro favor. La vida nos muestra a partir de señales que normalmente no sabemos leer, ni siquiera somos capaces de ver porque no estamos en el aquí y en el ahora, no somos conscientes, vivimos dormidos, presas de esa velocidad, de ese ir y venir continuamente que tenemos en nuestra vida cotidiana a nivel externo y a nivel interno mental, y no nos damos cuenta de las señales que la vida nos va mostrando continuamente para que reconduzcamos, para que modifiquemos. Entonces, cuando acontece algo en nuestra vida, podemos plantearnos ¿para qué ocurre eso? ¿Qué señal estoy recibiendo? ¿Qué me está mostrando la vida con esto que está ocurriendo? ¿Y cómo me puedo responsabilizar de esto que está ocurriendo? ¿Y cómo puedo tomar yo las riendas? ¿Y qué puedo aprender en definitiva? ¿No? Siempre es aprendizaje, aprendizaje. Yo creo que estamos aquí para aprender. Como seres energéticos y espirituales que considero que somos en esencia, que hubiera sido una respuesta también, ¿qué eres? Pues soy un ser espiritual, ¿no? Soy energía en definitiva. Venimos hasta, aunque me ponga muy, muy profundo, Venga, igual hay dale, gente que dale. ya, pues venimos aquí a experimentar y a elevar nuestro nivel de conciencia. El aumentar nuestro nivel de conciencia es lo que alimenta nuestro espíritu, lo que realmente somos. Y esa es la razón por la que considero que venimos a este plano terrenal para experimentar, ¿no? Y por eso tenemos un cuerpo para poder interpretar lo que sucede y una mente que nos da la posibilidad de interpretar todo lo que sucede. Pero claro, como hemos perdido la verdadera identidad y hemos olvidado que formamos parte de un todo y que no podemos entendernos como algo separado de todo lo que nos rodea, y ahí viene en gran medida el origen del ego, en la sensación de separación, de separatividad entre nosotros y todo lo demás, pues ahí viene el sufrimiento, viene la lucha, viene el conflicto y el no entendimiento, la no comprensión de todo lo que acontece externamente como un acompañamiento y una señal para que reconduzcamos lo que hasta ese momento estábamos haciendo de la manera posiblemente que no era la más adecuada. Y bueno, es importante ese concepto, para mí muy importante, el ver que formamos parte de un todo y el dejar de sentirnos como algo separado de todo lo demás. Porque nuestra manera de sentir, de vivir, de interpretar todo lo que sucede va a modificarse también inevitablemente al ver que lo que vemos en el otro, en cierto modo, es una proyección o un reflejo de algo mío que en muchas ocasiones no veo o no quiero ver o no acepto, y por eso en muchas ocasiones señalamos y juzgamos al de enfrente o a la sociedad, siempre responsabilizando y poniendo el foco fuera, nunca en nosotros. Pero hemos de entender como la ley del espejo nos muestra de una manera muy, muy, muy sabia aquello que no vemos o no queremos ver en nosotros en forma de espejos y reflejos, ¿no? Siempre que haya algo que nos perturba en nuestras vidas, hay que poner la pausa, pararse y ver qué nos está mostrando eso, ¿no? Pero qué nos está mostrando en muchas ocasiones de nosotros mismos que no vemos o no queremos ver. Porque poner la mirada en uno generalmente no nos gusta y en muchas ocasiones produce dolor y porque requiere de una revisión de cómo estamos viviendo, cómo estamos funcionando. Exacto. Mira, voy a rescatar dos cositas también de las que has dicho y ahora vamos a volver a la ley del espejo, que te quiero preguntar alguna cosa sobre eso. Pero
a mí me resulta muy útil y es un poco el trabajo que yo empecé a hacer hace mucho tiempo y que no terminaré nunca, porque efectivamente como esa parte más egoica que quiere diseñar la vida y que cuando no coincide lo que yo he diseñado previamente con lo que acontece en el exterior, entonces yo siento que la vida es injusta conmigo, pues creo que algo muy útil es cultivar la humildad, ¿no? El decir, aunque yo no entienda para qué está pasando esto, esto tiene un sentido. Y posteriormente seguramente vas a entender y va a encajar perfectamente todo. ¿A quién no le habrá pasado en su vida millones de situaciones que en el momento dices, ¿por qué me está pasando esto? Y luego dices, bendito aquello que pasó porque me abrió la puerta a esta persona, a esta situación, a este cambio, ¿no? Entonces, ese sería un concepto que me gustaría un poco traer, ¿no? La humildad, el cultivar la humildad y el entender que la vida, como yo siempre me repito, la vida es mucho más inteligente que lo que yo pueda programar en mi cabeza. Y luego otro es esa parte que dices que formamos parte de un macrocosmos, ¿no? Somos un microcosmos. Yo a veces los espacios terapéuticos lo explico con algo que creo que es muy visual y muy sencillo. Imaginamos un puzzle pues con unas dimensiones bastante grandes, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la visión entera del puzzle, vamos a ver, pues, por ejemplo, la pintura que se esté representando en ese puzzle y si hay unos caballos, como decías tú antes con un carro de caballos, por ejemplo, y yo qué sé, un paisaje con árboles, lo vamos a ver todo. Ahora, si yo bajo mucho, mucho la mirada y me fijo solamente en una pieza del puzzle, no le voy a encontrar ningún sentido a esa pieza. Es como, pero esto no entiendo. Entonces, como ese distanciarme de mí mismo, ¿no? Ponerme como si yo estuviera viendo una película, como si estuviera viendo algo que le pasa a alguien que no soy yo, nos permite muchas veces la distancia y la pausa, como tú decías, poder entender el sentido de lo que está ocurriendo, pero claro, si yo tengo la mirada tan centrada en una única pieza, es muy difícil que vea la totalidad y la magnificencia de lo que está formando parte de ese puzzle, ¿no? Así que dicho esto, por si a alguien le sirve la similitud, me gustaría preguntarte, porque tienes conferencias que ya tienes en abierto en tu canal de YouTube, y tienes un par de conferencias que las personas pueden acercarse al canal y verlas. Y una de ellas se llama, lo tengo por aquí apuntado, La ley del espejo, 4 claves para conocernos mejor. ¿Nos podrías dar alguna de ellas o nos podrías contar un poco acerca de la ley del espejo? Cuéntanos un poco algo más. Sí, realmente, bueno, la ley del espejo yo creo que es una herramienta, por decirlo de una manera, que por eso lo llamé también como 4 claves para conocerte mejor, porque son como 4 leyes, o sí, 4 leyes que a partir de ellas podemos entender qué nos está mostrando algo externo, o una persona, o una situación, o un aspecto de nosotros mismos, que nos muestra a nosotros mismos, que hasta ese instante no veíamos, y que si hacemos un ejercicio de apreciación, de observación adecuado, podemos ver, ¿no? Y al mismo tiempo conocernos mejor en consecuencia. Y bueno, la ley del espejo tradicionalmente se conoce a partir de que en el otro, en la otra persona, podemos ver una parte de nosotros que no nos gusta para trabajarla, pero es una visión secada, acotada de lo que la ley del espejo nos puede mostrar, porque no solamente nos puede revelar qué parte de nosotros hemos de modificar a partir de verla en otro, sino también, que sería por similitud, sino también por oposición. Ajá. Porque en muchas ocasiones, si aplicamos esta primera opción, no vamos a observar nada en el otro, que si uno dice, pero si es completamente diferente a mí esta persona o lo que está haciendo no tiene nada que ver conmigo, ¿cómo me puede rechinar? Valga decir antes de nada que ha de haber una perturbación para que la ley del espejo sea válida. Entonces, cuando aparece la perturbación, cuando hay algo que nos perturba, hay que parar, como decía, poner la pausa y ver, poner un espejo y ver qué hay, qué refleja de mí esa persona, que si no es por similitud, puede ser por oposición para aprender de mí. Entonces, si vemos en la otra persona que hay algo diametralmente opuesto en su comportamiento, por ejemplo, que me rechina, que me perturba, pues hacer un análisis de si yo estoy en las antípodas de esa actitud o de ese comportamiento, pues aprender o darme cuenta de que he de equilibrarme y posicionarme en lugar de en extremos
en puntos intermedios, ¿no? Qué bueno. Esa sería un poco la lección, el aprendizaje de esa segunda opción que nos aporta o que nos ofrece la ley del espejo. La tercera sería pues, aquella en la que te muestra una manera de actuar de la que no eres consciente o no quieres ser consciente. Esta, cuando la explico, pongo el ejemplo de una persona, una amiga que te cita, que te invita a tomar un café y que te empieza a contar que su pareja no le trata adecuadamente, ¿no? Y esa situación te empieza a perturbar hasta el punto de que cuando normalmente te venía con alguna cuestión eras capaz de acompañarla, aconsejarle dentro de una comodidad y una compañía a partir de esa amistad que había, ahora no se puede, ¿no? Porque te perturba a tal grado que te saca de ti, que te incomoda enormemente. Quizá esa situación te está mostrando, o la vida, en su inmensa sabiduría, como tú decías, te está mostrando que hay que ir más allá de lo evidente y que quizá uno mismo está tratando de una manera inadecuada a alguien, pero no es consciente o no quiere ser consciente. Y por eso te perturba, te rechina a tal grado que te bloquea. Incluso yo añado a uno mismo. Como decíamos antes, quien peor trata a uno mismo es uno mismo, la mayor parte de las veces, ¿no? A nivel mental. Y el cuarto aspecto sería aquel que te muestra desilusión. Una situación, una persona se comporta o un aspecto, una circunstancia, como por ejemplo una pérdida de trabajo que te desilusiona, ¿no? O una persona que se comporta de una manera que no esperabas. Pues eso te hace entender que tenías puesta demasiada expectativa, puesto el foco en exceso en el exterior, ¿no? Y aceptar que la realidad es como es, la realidad es neutra y las interpretaciones que hacemos, las etiquetas que asignamos de bueno, malo, adecuado, inadecuado, son más que creaciones nuestras, ¿no? Entonces, esas son, en esencia, los cuatro aprendizajes a partir de la ley de espejo que podemos realizar, ¿no? A partir del lugar de poner el foco fuera, de señalar, de juzgar, desde el victimismo, quitar a la otra persona o el aspecto, poner un espejo y ver qué hay ahí de uno mismo, ¿no? ¿Qué refleja ese espejo? O qué nos muestra de nosotros que no queremos ver o de lo que no somos conscientes. Y nuevamente esto nos retrotrae al autoconocimiento, ¿no? Al conectar con uno mismo. Qué bueno. Bueno, me imagino que la conferencia que tú tienes grabada será más extenso, así que invito a las personas que se pasen Sí. a intentar verla porque es interesante, ¿no? Muchas veces eso, ¿no? Hay gente que dice, pero si yo lo que estoy viendo, yo no soy así para nada, ¿por qué me pongo así? Claro, porque no es tan directo, Claro. no es tan frontal muchas veces, ¿no? Es como mucho más sutil. Exacto. A veces, entonces es interesante. Así que bueno, pues ahí está, para quien lo quiera ver. Dinos el nombre de tu canal de YouTube, aunque yo luego pondré los nombres de tus redes y todo al final de la entrevista, pero dinos tu canal, ¿es tu nombre simplemente? Mi nombre, poniendo mi nombre, Ismael García Ruiz, vale. Aparece sin problema. Vale, perfecto. Vale, mira, otra de las conferencias también hablan sobre el ego, lo que el ego no quiere, lo que tu ego no quiere que sepas, que es un título así como muy que dices, uy, esto lo tengo que ver, a ver qué me cuenta aquí Ismael, ¿no? Entonces, esa también invito, aunque ya hemos hablado un poco de ese tema, ¿vale? O sea, que sí que invito a las personas a que se pasen por ahí y te vean también en el canal en esta conferencia. Y luego también tienes un ebook editado para las personas que se acerquen a tu página web, que se llama Los 20 pasos para abandonar la incertidumbre y alcanzar tus objetivos. La verdad es que los títulos que pones a las cosas, Ismael, son como muy apetecibles, ¿no? Que dices, bueno, como que no te quedas indiferente, te quedan ganas de saber un poco más. Entonces, aunque las personas tengan la posibilidad de adquirirlo, ahora nos dices cómo, cuéntanos. No te digo los 20 pasos, pero dinos algún ejemplo, porque este momento que estamos atravesando precisamente hay muchísima incertidumbre, ¿no? Pues por todo lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel sanitario. Entonces, ¿en qué nos puede ayudar, en qué nos puede inspirar este ebook que has decidido amorosamente poner al servicio de otros? Vale, permíteme antes de entrar en el ebook hacer un comentario únicamente. Claro. Y es que hemos de entender que
que la incertidumbre forma parte de la vida. Totalmente. Tendemos a querer controlar todo y eso es una ilusión. Todo es movimiento en el universo, todo es continuo cambio en definitiva, en consecuencia, y todo por la ley de vibración, todo está permanentemente vibrando y en movimiento. En consecuencia, no podemos pretender vivir desde el control y además que parte de la esencia y de lo bonito de la vida está en que entendamos que todo lo que pueda acontecer y llegarnos es lo mejor para nosotros y lo más beneficioso para nuestro crecimiento. Así que cuando hemos hablado antes de la incertidumbre, la inquietud que tan presente está en nuestra vida a día de hoy, puntualizar que forma parte de la vida, que es inevitable, que no podemos pretender controlar y que forma parte del proceso. Sí que es verdad que también invitaría a a la gente que en muchas ocasiones apagara el televisor o tuviera cuidado y aquí hago una metáfora con el alimento, porque el alimento, como tú muchas veces dices, el alimento no es solamente el que interpretamos como propio de lo que ingerimos, sino a nivel por la boca, cuando comemos, sino el alimento también es todo lo que respiramos, el sol, lo que en definitiva ingresa en nuestro cuerpo, ¿no? En el templo del alma, que también hay que cuidarlo, ¿no? Que aunque no sea nuestra verdadera esencia, pero es un vehículo y hay que cuidarlo también. Igual que tenemos que cuidar qué llega a nosotros. Entonces, hay que también decidir qué consideramos óptimo para que nos condicione positivamente en nuestras vidas. Entonces, todo lo que nos genere incertidumbre añadida, innecesaria, inquietud, miedo en definitiva, hemos de intentar evitarlo. No el miedo que nos puede llevar a dar un paso hacia adelante y salir de la zona de confort en un momento dado, sino el miedo añadido que no nos reporta ningún beneficio, ¿no? Porque, bueno, el miedo, como si aparece por aquí un tigre, pues hay que tenerlo, ¿no? Como cuando se activa el sistema nervioso simpático para seguir corriendo. Pero otra cosa es vivir desde el miedo, vivir asustado. Y eso es lo que tenemos que intentar, no caer, ¿no? Y creo que es necesario esto decirlo hoy, ¿no? Porque hoy día, más que nunca, la gente está angustiada y bueno, hay que... intentar gestionar de una manera más inteligente, adecuada a lo que percibimos, lo que recibimos, ¿no? Totalmente. Esto, Mira, antes de que pases ahora te voy a decir, te voy a pedir yo a ti una puntualización también, porque efectivamente antes de entrar en la parte del ebook, mira, yo siempre suelo decir que, claro, hablando de la relatividad del tiempo, ¿vale? Teniendo en cuenta que el tiempo es algo relativo, pero bueno, todos acordamos, ¿no? En principio, o todos hemos aceptado que el día tiene 24 horas, y yo siempre digo que en esas 24 horas uno puede elegir lo que quiere vivir, como lo quiere vivir, es decir, cómo quiero estar en estas 24 horas. Y esto fue muy claro, sobre todo cuando vivimos el principio de la pandemia, ¿no? Cuando todos estábamos encerrados en casa. Yo hablaba mucho con mis padres, que ellos viven en Málaga, yo vivo en Madrid, y hablaba mucho con mi madre, que al final, bueno, pues son personas quizás que no tienen ciertos recursos que nosotros hemos ido adquiriendo, pues por lo que la vida nos ha ido poniendo delante, por una serie de estudios y formaciones y cosas. Y yo lo único que le decía, digo, mira, algo es muy sencillo, es, ¿qué quieres hacer con tus 24 horas? ¿Quieres estar las 24 horas sentada delante de la televisión escuchando todo lo que se está diciendo? ¿O quieres coger un libro que te sea agradable? ¿O quieres ponerte una canción que te produzca un estado emocional alegre? Esa es tu libertad. Porque realmente lo que acontece, acontece. Entonces yo siempre digo, lo que tienes delante, tienes dos opciones. Puedes quitar la cara y no mirarlo, pero cuando voltees la cara sigue delante. Entonces, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Desde dónde lo quieres vivir? Que es lo que decías tú al principio, ¿no? Entonces, creo que con todo lo que ha pasado, creo que ha sido para todos una lección de que no controlamos absolutamente nada de lo que acontece. O sea, con lo que ha ocurrido ha sido, y ya está. Y todo el mundo encerrado en su casa, viviendo una situación que parece de una película de... comercios cerrados, nadie saliendo a la calle. Entonces, para mí eso fue realmente el darme cuenta, la constatación mayor
de que efectivamente lo único que podemos hacer es cómo queremos vivir lo que está aconteciendo, porque el resto no está en mi mano, no está en nuestra mano cambiar la situación de lo que está pasando, ¿no? Fíjate que no tenemos ningún control sobre lo que sucede, como tú bien dices, externamente, pero tenemos un control absoluto sobre cómo lo vivimos y cómo lo interpretamos. Totalmente. Y es ahí donde hay que poner el foco. Claro, ahí está. Bueno, ya, esta era mi pequeña intervención porque me parecía maravilloso realmente el darnos cuenta de eso, ¿no? De qué quiero hacer y cómo lo quiero vivir, desde dónde quiero estar y cómo quiero estar. Bien, bueno, pues lazo con la pregunta que me hiciste antes, me lo permito, y sí, pues los 20 pasos, yo lo que intenté fue, de una manera no muy extensa, recoger 20 pasitos o 20 formas de vivir una vida diferente, ¿no? De lo que a mí me había servido, las modificaciones que yo había incorporado a mi vida y que me habían aportado un valor añadido a mi vida, pues ponerlo al servicio de los demás. Te voy a ir diciendo algunas de ellas. Pues, por ejemplo, el foco, ¿no? Una de ellas, como te decía antes, el foco. ¿Dónde ponemos el foco? Generalmente ponemos el foco en la carencia, en lo que no tenemos, en lo que no ha ocurrido, en lo que no nos ha gustado, en lo negativo, pero no ponemos el foco en lo que tenemos, en lo que sí tenemos, en lo que sí somos. Es una manera al final de vivir, ¿no? De interpretar lo que sucede. Lo podemos hacer desde la carencia y desde la queja o desde la gratitud y el agradecimiento, ¿no? En definitiva. Es una elección también. Totalmente. Pero cuando uno está en la gratitud, a diferencia de estar en la queja, tenemos una frecuencia vibratoria muy diferente que nos conecta con otra realidad y que nos hace percibir de otra manera todo lo que acontece. Entonces esa sería una, ¿no? El foco. ¿Dónde ponemos el foco? Otra es el vocabulario, el lenguaje interno, la comunicación interna, el significado, la interpretación que damos a lo que acontece, qué palabras utilizamos y cómo nos hablamos a nosotros mismos. También lo hemos tocado antes. Es muy importante, porque no es tanto lo que sucede fuera, sino cómo nosotros lo interpretamos, qué valor le otorgamos, qué significado le damos, qué palabra utilizamos. No es lo mismo decir esto es un desastre que decir, bueno, es una oportunidad, o es un problema, es una oportunidad o un reto. Qué bueno. Ya cuando otorgamos una palabra a lo que hemos vivido, ya estamos condicionándolo. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a todo eso que te comento, al vocabulario, a la comunicación interna. Mira, las tenía apuntadas por aquí porque sabía que podía ser que me lo dijeras. Mira, no, pero no. Mi intención no es que numeres las 20, primero porque vas a spoilear tu propio ebook y no sale rentable. Lo que queremos es bueno, pues no digo más. Que la gente entre, está en la web. Exacto, es lo que te iba a decir. Quien le interese, ¿cómo lo puede adquirir? Cuéntanoslo. Está en la web, ¿sí? Aparece como regalo y también la parte inferior de la web tiene dos maneras de acceder la persona que entre. Aparece abajo de la web, abajo del todo, ¿sí? con un dibujito del libro, y arriba también el header en la cabecera como tu regalo. Vale. Sí que decir que hay personas que han tenido dificultad en el proceso, que a veces se queda enganchado en la sistematización, ¿sí? Que no hay ningún problema, que si la gente tuviera encontrar algún obstáculo para descargárselo, que me mande un mail sin problema y se lo facilito. No hay bueno, simplemente por puntualizar que me consta que ha habido alguna gente que ha tenido esa dificultad. Pero vale. está en la web muy, muy accesible, muy visible. Dinos a qué mail te tienen que escribir. ismael@ismaelgarciaruiz.com. Vale, estará después apuntado, ¿vale? Para que no haya problema. El ebook es casi un cuaderno de trabajo también, porque quise que no fuera únicamente teórico, sino ¿sí? que a la par que iba redactando cada paso, la persona pudiera hacer un ejercicio de reflexión personal a partir de unas preguntas que encontrará en el ebook. Así que esa era también mi manera de hacerlo un poco más personalizado y de que a la persona le sirviera
a un nivel más profundo, ¿no? Que no solamente leyera y fuera puramente teórico. Qué bueno. Pues nada, desde aquí invitamos a que las personas lo consigan y se pongan ahí a trabajar. Y si surgen dudas, pues nada, que nos comenten y volvemos a conversar tranquilamente. Montamos otra Sin conversación sobre problema. las dudas del ebook y sin ningún problema. Vale, pues mira, vamos a ir terminando, pero antes me gustaría hablar de 2 o 3 cositas más. La primera es, tienes un proyecto que se llama Almar, y bueno, que me gustó mucho el nombre, me gustó un poco lo que me contaste y me gustaría que comentaras qué es para las personas que no lo conocen. Es un proceso de transformación personal, Ajá. aunque es muy atrevido el concepto, porque, bueno, tenía que definirlo de alguna manera y me parecía lo más ajustado a lo que yo he intentado que sea, ¿no? Uh-huh. Está claro que cualquier proceso de transformación personal ha de nacer de una demanda interna, ¿no? Y eso nadie lo puede provocar externamente. Claro. Pero sí que quería llegar a esas personas que quisieran, que estuvieran buscando, bueno, que pretendiera encontrar una forma de conectar con ellos mismos, y fue esa la idea inicial. La verdadera razón de que tenga ese nombre, que no es nada comercial, Almar, son 3, en realidad son 3, pero que para mí tienen una gran profundidad y un gran sentido. Y bueno, la primera es que recoge la palabra mar, que para mí uno de los 20 pasos es el contacto, el tener contacto con la naturaleza, con la madre tierra, para reconectarnos también al mismo tiempo con nosotros mismos. Y hace 3 años uno de los cambios importantes que hice en mi vida fue el de ir a vivir cerca de la naturaleza, en este caso junto al mar, y bueno, como digo, ha sido un punto de inflexión muy importante. Me ha dado mucha paz, mucha serenidad, me conecta conmigo mismo en gran medida cuando lo necesito, me facilita mucho esa reconexión, y quería que lo incluyera, y ahí está la palabra mar, está la palabra amar, porque, bueno, para mí el amor es que en Occidente entendemos que la mayor parte del tiempo se nos ha enseñado el amor como de una manera, con todo el respeto, errónea, porque se nos enseña un amor desde el apego y la dependencia, y el amor es otra cosa, es incondicional, es el dar sin esperar, y es la emoción más elevada, más sublime, y lo que realmente nos conecta con lo que verdaderamente somos y desde donde hay que vivir lo que verdaderamente tenemos que dar a los demás, ¿no? Así que me parecía importante e interesante que apareciera esa palabra, amar. Y en tercer lugar, almar, como dotar de alma todo, ¿no? Todo lo que, incluido este proceso, eso que he creado, ¿no? Qué Porque bonito. dotar de alma, me parece, el poner el alma en lo que uno haga, me parece que es esencial. Es un Así nombre que muy poético, Ismael. Me encanta, sí. qué bonito. Bueno, a Y mí ya me lo bueno, habías contado, pero me sí, parece bellísimo. sí. Y lo que he intentado son como 3 módulos, y lo que he intentado ha sido condensar, son 14, 15 lecciones, si ¿Sí? tenemos en cuenta la introducción, con como 6 horas de vídeo míos, en los que hablo de lo que para mí es fundamental, ¿no? A partir de 3 módulos. El primero, que gira en torno a la mentalidad, al sistema de creencias; el segundo, en cuanto gira en torno a la emocionalidad, a las emociones; y el Uh-huh. tercero, la creación de tu realidad, la co-creación de tu realidad, ¿no? Eh, y bueno, he intentado condensar todo lo que para mí es esencial. Eh, el sistema de creencias, cómo funciona la mente limitante, el tiempo psicológico, el miedo, el aquí y el ahora. Y a nivel emocional, pues las emociones de poder, las emociones que nos limitan o que nos incitan a la acción, cómo interpretar adecuadamente las emociones y todo lo referente al mundo emocional. Y el último módulo, a la co-creación de tu realidad a partir de la gestión adecuada y dirigida conscientemente de la parte mental y emocional.
Suena muy bien, la verdad. ¿Es una formación online? ¿Es presencial? Es una formación online. Como Sí. digo, son 15 lecciones, como 6 horas de vídeo, de grabación, con los PDFs también. Tienen los PDFs del contenido, ejercicios prácticos y 3 sesiones de coaching también conmigo. O sea Qué bueno. que lo he puesto a un precio lo más accesible posible porque, como tú bien sabes, lo importante verdaderamente, no buscamos lucrarnos, sino poder aportar nuestro granito de arena Exacto. y ayudar o acompañar a otras personas. Nadie ayuda a nadie. Yo creo que podemos acompañar, pero solo se ayuda uno a uno mismo, ¿no? Totalmente. Y esa es la Qué intención. bueno. Así que, bueno, toda la información así como más completa, con los contenidos detallados y todo está en la web, que ya le he echado Sí. yo un vistazo, que te he picheado yo todo antes de que vinieras aquí a este espacio. Así que nada, las personas pueden pasarse por ahí si están interesadas o incluso escribirte, pedirte más información. Y ya nos van quedando menos cosas, no por ganas, sino porque, bueno, si no, igual la entrevista podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Y me quedarían 2 últimas cosas. Te digo las 2 y tú haces el orden que tú quieras, ¿vale? Okay. Mira, una de ellas es a todas las personas que pasan por este espacio, siempre les pido que nos aporten un alimento, porque como bien sabes, Alimenta tu Vida es un espacio que tiene en cuenta que no solo nos alimentamos de alimentos sólidos y líquidos, sino desde un abrazo, una sonrisa, una conversación, una mirada, una respiración. Entonces, a todas las personas que pasáis por aquí os pido que nos aportéis un alimento, ¿vale? Pues un alimento que nos resulte nutritivo para las personas que lo vamos a recibir. Puede ser algo que nos invites a hacer después en casa, un ejercicio, una práctica sencilla o algo que quieras hacer aquí en directo. Esa sería una petición. Y la otra petición es que si solamente pudieras dar un consejo a las personas que nos escuchan, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Siempre se hace silencio cuando hago esta pregunta. Me encanta. Sí, porque requiere de una reflexión profunda. Lo que pides, si no tiene un grado de responsabilidad hacia los demás, ¿no? Requiere su tiempo, ¿no? La frase, te iba a decir una única cosa porque vale para las dos cuestiones, pero una frase para mí muy importante que tú has mencionado al principio es que todo está en ti, que inicialmente puede parecer muy simplista, pero que tiene una gran trascendencia. Entender que poniendo el foco en uno, la atención en uno, lugar de fuera, uno puede encontrar todo lo que necesita, todas las respuestas a todas las preguntas que se pueda realizar. La comprensión que en muchas ocasiones buscamos en el exterior, incluso en un maestro, en un gurú, la podemos encontrar en nosotros mismos, porque en nuestra esencia hay una gran sabiduría. Pero no lo sabemos o no nos lo han enseñado o ni siquiera confiamos en que eso sea así, porque como nos creemos desde esa fase de identificación que somos otra serie de cosas, pues no nos damos cuenta de que dentro, en nuestro interior, hay un inmenso mundo de sabiduría, de respuestas, de emociones como la plenitud, como la serenidad, la paz interna, la calma. Eso que cuando hablas con una persona, ¿qué añoras o qué anhelas? Te dice, pues yo ser feliz o tener paz interna cada vez más, ¿no? Serenidad, calma. Pues eso está dentro de cada uno, en el silencio, en la conexión con uno mismo. Y si mi alimento iría de la mano de lo que te digo ahora, sería el de aconsejar a la gente a poner la pausa, a dedicarse en el día a día, cada día un momento a uno mismo, un espacio y un tiempo a uno mismo, para entrar en el silencio, en la calma, parar de todo ese ruido mental que nos aleja y nos distrae de lo verdaderamente importante, que somos nosotros mismos y, y que además si no estamos bien en coherencia, en fluidez, en paz, no podemos dar lo mejor de nosotros a los que nos rodean y a los que más queremos. Así que esa sería mi sugerencia, que la gente
porque muchas veces por nuestra tradición judeocristiana creemos en el falso egoísmo, que si ponemos la mirada en nosotros es egoísmo, no. Tenemos que cuidar nosotros mismos para poder cuidar. Tenemos que estar bien para dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, encontrar un espacio, un momento en el día que cada uno sabe cuál puede ser el que mejor le venga para entrar en el silencio y en la conexión con uno mismo y en la conexión con el verdadero ser. Qué bueno, que la verdad que sí Es que... algo gratis, perdona Nieves, es algo gratis, accesible, que no se necesita nada y que no cuesta dinero. Y creo que está al alcance de todos. Si todos hiciéramos eso, si todos viviéramos más conectados con nosotros mismos, la sociedad sería muy diferente. Siempre tendemos a querer que el otro cambie, a querer cambiar la sociedad, a quejarnos de cómo va todo en el exterior. Pero el verdadero cambio está dentro de cada uno de nosotros. Debemos ser el verdadero cambio que queremos ver en el exterior. Todo empieza por uno mismo y si todos reconectáramos con nosotros mismos, la realidad externa sería muy, muy diferente. En ello estamos, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando, por lo menos yo me reconozco esa parte de compromiso conmigo misma y luego es la que intento poner en el exterior, ¿no? O sea, yo normalmente nunca recomiendo nada en el exterior que no experimente yo, ¿no? Y que vea que de verdad nos puede producir una transformación interna, porque como yo siempre digo, varitas mágicas no hay. Para varitas mágicas, por favor, es la sala de al lado. En esta no se ofrecen, ¿no? Porque es verdad que yo creo que ahí estriba un poco el problema en que nadie nos enseña, ¿no? Desde pequeños. Yo siempre digo que el sistema educativo se tendría que transformar porque, bueno, sí, pues hasta un punto saber la capital de un lugar o saber un afluente de un río, pues bueno, puede ser interesante por el dato, pero creo que hay cosas muchísimo más esenciales que no se enseñan y que nos deberían enseñar, como es precisamente la corporalidad, la emocionalidad, el atender a las sensaciones corporales, a la emoción, atender a la respiración, saber qué hago cuando a mí me invade la rabia, ¿no? Hay ciertas cosas que yo siempre digo, es que si nos enseñaran desde pequeños, viviríamos con otra conciencia completamente, nos relacionaríamos con nosotros mismos primero y con los demás de un modo completamente distinto y efectivamente viviríamos en una sociedad, bueno, pues totalmente diferente, ¿no? Pues bueno, ha sido un súper placer, que lo sepas. Igualmente, Nieves. Muchas gracias por sumarte a este espacio. Estás invitado, esta es tu casa. Cuando quieras que volvamos a conversar, no tienes más que mandarme un WhatsApp o un mensaje por mail y nada, y nos volvemos a reunir, que seguro que has aportado un montón y has dado mucha luz a la gente que nos está escuchando. A los que estáis ahí, muchas gracias, porque sin vosotros este espacio no tendría sentido. Ismael, te dejo este espacio para que digas lo que quieras. Recuérdanos en eso que vayas a decir, tus redes y tu contacto, aunque yo lo pondré al final del vídeo y nos despedimos. Darte la gracia a ti por, como te decía, crear este espacio de reflexión, con una mirada diferente y que desde esta ventanita se puede acceder a mucha gente y probablemente dar luz, ¿no? Dar luz a mucha gente que a veces no sabe dónde encontrarla o cómo conseguirla. Y bueno, ya sabes que no me gusta hablar de mí, poner el foco en mí, ya has hablado de mí, Ismael García Ruiz, la web, .com y generalmente las redes sociales poniendo mi nombre van a encontrarme en Instagram y en Facebook, igualmente en YouTube. Y bueno, lo importante es el mensaje, ¿no? El mensajero y en ello estamos. Así que enormemente agradecido, de verdad, Nieves, te lo digo de corazón, por haberme dado la posibilidad de estar aquí. Y enhorabuena por lo que estás creando. Muchas gracias. Pues y por nada. supuesto a la gente que está al otro lado, claro que sí, que tú también lo has mencionado, Claro. y que está al otro lado, sin la cual no sería posible esta realidad, ¿no? Exacto. Bueno, pues a todos os invito a un nuevo espacio. Seguiremos conversando en este maravilloso espacio que estamos conociendo seres maravillosos que nos aportan su pasión y su alegría de vida, sobre todo. Y nada, mientras tanto, recordar esa frase con la que hemos comenzado la conversación: todo está en uno mismo, todo está en ti, y a cultivar la parte interna, que es la que nos va realmente a brindar todo lo que somos a nivel de potencial. Así que nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.